Hola, bienvenidos a un programa más de Juguete Rabioso. Me encuentro aquí con Javier Flores y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es escritor Miguel Antonio Chávez, que viene a presentarnos su libro Yo Beato. Además, no solo vamos a hablar del libro con él, vamos a hablar de muchas cosas, porque es un hombre que sabe de muchas cosas. Así que bienvenido, Miguel, un gusto tenerte acá en Juguete Rabioso. Bienvenido, Javi. A ti no tengo un gusto tenerte acá, este es tu programa. Pero es un gusto estar nuevamente este caballero. Muchas gracias. En las montañas del norte. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicha, ¿no? Bueno, podría ser. Podría ser, es válido. Pero no. Bueno, gracias a ti, a Rafael, al Curro y a Javier por esta invitación. Sí, un abrazo al Curro. Curro, que estás ahorita en el aire. En el aire. Omnipresente. Omnipresente. Bueno, Miguel, qué gusto tenerte acá. Cuéntanos un poco, estás viviendo en Canadá, entiendo que estás ahorita realizando una cátedra allá. Cuéntanos un poco de tu libro Yo Beato. Bueno, yo lo defino como una distopía satírica, ¿ok? Es una historia que ya me venía hace un buen tiempo en la cabeza y todavía no sabía cómo hacerla. Quería hacer como una suerte de tomar no tanto la historia en el sentido historiográfico, sino tomar lo que nosotros percibimos como la historia del Ecuador, los relatos, y cómo esta como gran historia torcerla un poco y en vez de llevarla al pasado, llevarla hacia el futuro. Entonces, básicamente en la novela lo que se muestra es un Ecuador que ya no es Ecuador, sino que se llama ahora la República del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Okay? Entonces, un gobernante, que es un pariente lejano de García Moreno, convierte esta especie de fantasía que tenía García Moreno y lo lleva a un extremo ya mucho más grande, una república totalitaria, teocracia católica, ¿no? En donde pues hay una cantidad de prejuicios sociales contra las personas que tienen deformidades, porque como se decía en la Edad Media, ¿no? Que vienen con castigo de Dios, y una serie de cosas en donde también se proclama una superioridad moral, ¿no? Que supuestamente la superioridad moral que derrotó la corrupción que tantos años afectaba al Ecuador. Entonces, pero este es un país, es un proyecto de gobierno de 20 años de este gobernante que ya está en su decadencia. Entonces la novela se hace cargo como que esa parte decadente, así como cuando Roma estaba en decadencia, bueno, es la decadencia de esta teocracia, y como es si me ocupo más de ciertos personajes que son más como secundarios. Pero pese a ser una distopía, no deja de tener mucho contacto con la realidad. Claro, por supuesto, hay vasos comunicantes con la historia de Ecuador varios, y está el fantasma, por llamarle yo fantasma en un sentido figurado, de García Moreno, el fantasma de Eloy Alfaro, están ahí. Y un gran reto que tuve con la novela, un reto técnico, sobre todo, era que yo no quería curiosamente, pese a que toco temas nacionales o locales, no quería una novela localista. Pero tú eres un escritor que a menudo, que su obra, al menos lo que yo conozco de ella, gira en torno a personajes muy locales, muy ecuatorianos de alguna forma. Sí. Recuerdo tu famoso actor porno, el Fuente Quispe. El Fuente Quispe. Claro, bueno, sí. Son historias o personajes que me fueron llamando, ¿no? y que fueron gestándose de esa forma, ¿no? Sin embargo, creo que con el pasar de los años fui tomando conciencia de que no quería novelas, o sea, que los lectores no fueran únicamente ecuatorianos, sino también como que abrir un poco el espectro a lectores hispanoamericanos. ¿Y qué número de novelas tuyas es? Técnicamente esta es mi tercera novela. La anterior como novela. Un conejo en Surinam. Conejo ciego en Surinam es la maniobra. Conejo ciego en Surinam es la anterior, y la primera es la maniobra de Heinrich. Sí. Entonces, que la segunda es más como una suerte de fábula geopolítica, por llamarlo así. Ahí, por ejemplo, no aparece el Ecuador directamente, ahí como está más figurado. Incluso la gente que ha leído la novela dice, se parece a tal lugar, se pasa a tal lugar. Hay como hay una dislocación a propósito, que está hecho a propósito, pero tú puedes leer también en clave nacional. O sea, a cambio casi está un poco más explícito que es, pero es un Ecuador que, como te digo, ya no es Ecuador, y que utiliza un poco esto es un proyecto político que ya se fue de las manos y que está en una decadencia, que bueno, la decadencia la vimos también hoy de otras formas, pero aquí básicamente los personajes que considero yo los principales, está el director de un manicomio, se llama el Instituto de la Misericordia, se llama, el doctor Vela, uno de sus pacientes, doctor Vela, el paciente que es una persona que sufre de acondoprasia, que es enano, se llama Miratis Purislinga, que es un personaje bien curioso porque también tiene
él tripea unas voces divinas ahí, una misión que le encargan. Entonces, claro, ahí no sabes bien si es que en verdad le está hablando Dios o que en realidad está alucinando. Bueno, hay como un in-between ahí con Miratis. Es un personaje muy entrañable también porque es un personaje muy abusado en ese sentido. Dentro de esta sociedad es súper abusado, pero le quiere dar ciertos momentos de gloria, bueno, que quienes lean la novela se van a dar cuenta, ¿no? Y de ahí la madre Brígida, que es la superiora de un convento, que se llama, una orden creada para la novela, que se llama las Siervas Custodias, que custodian una reliquia sagrada, pero que es hiper así, que poca gente lo sabe, pero es tan sagrado que ni siquiera aparece en los libros de historia del Ecuador. Yeah. Y tampoco no voy a hacer el spoiler de qué es, porque tiene que ver con algo de la historia. ¿Este libro dónde lo has editado? O sea, ¿en qué país realmente? Está publicado en España en realidad, en una editorial que se llama In Limbo, y eso es una cosa chéverísima que lo tuve como experiencia lectora, porque una editora española alucinó con la novela. Entonces, qué chévere que alguien que no conozca la historia del Ecuador se haya apropiado de ella de otra forma. Entonces, ahí cuando logré eso, dije, bingo. Bien. Aún así, aunque el libro no hubiera salido, tuve una lectora española de lujo, bingo. O sea, eso es lo que estaba buscando. Porque otras literaturas de otros países también lo logran. Logran un punto de intersección en el que hablan de referentes nacionales, pero de todas formas le das una cierta apertura para que otras lecturas, otras experiencias del mundo de Hispanoamérica puedan como que... Porque si lo vuelves demasiado hermético, como que tampoco es el chiste. Y entonces el libro juega un poco con esto de la voz de la historia. O sea, es una suerte de... Oye, Miguel, ¿cuáles serían las influencias que te llevaron a escribir este libro? ¿Qué literatura te llevó? Bueno, hay una opinión, por ejemplo, críticas por ahí que le han dado a la novela que sí, que yo me basaba en las novelas de dictador y bueno, toda la gran tradición del boom con Roa Bastos, con Otoño del Patriarca de García Márquez y todo eso. Yo, digamos que es una interpretación que yo respeto, pero sabes que no la comparto de todo. Porque si bien hay una tradición que viene de eso, si bien yo era consciente que tenía que agarrarme de eso, quizás mi feeling estético no fue ese. O sea, es como que si quisieras hacer un western, sabes que tienes referentes que son inevitables de western, pero tú te vas por otro lado. Entonces alguien te va a decir, mira, se pasan los westerns de, no sé, de Sergio Leone o de Corbucci, lo que sea, pero te das cuenta que tú te fuiste por otro lado distinto. Entonces haces como una especie de... metes otro género nada que ver. ¿Ya? Entonces yo también como que tomé eso a riesgo de esta lectura. O sea, eso es más o menos como ir a ver al aeropuerto y terminar haciendo ¿y dónde está el piloto? Más o menos, vamos. Entonces buena película, la segunda. Entonces, claro, acá, a ver, hay un referente latinoamericano que considero que es chévere. Es un autor que no es muy conocido en Perú, en Latinoamérica, pero que ahora ha sido reeditado afortunadamente, que se llama José B. Adolf, un escritor peruano, y él hizo un libro que se llamó Mañana las ratas. Y tiene una suerte de teocracia, un mundo teocrático. Entonces yo dije, me pareció genial porque, primero, a ver, obviamente, pues si te llamas las distopías clásicas son como las anglo, las que uno más ha leído, por ejemplo, o si lees a Orwell, o si lees el cuento de la criada de Margaret Atwood, que todos tienen, o sea, sus cosas interesantes, por supuesto, tienes que leerlas y todo eso, pero ya viene un poco, lo quieres traer más a este terreno, tienes que buscar otras voces. Y cuando vi, por ejemplo, esta novela, me pareció como que un cierto norte a donde quería ir, a pesar de que en términos de estilo, de tono, yo lo cogí un tono muy distinto. Y me fui más por lo satírico, que es más la línea que me sale un poco mejor, o menos mal me sale, digámoslo así. Y claro, porque si verdaderamente quería hacer como una gran crítica a mi propia interpretación del Ecuador a la distancia, tenía que hacerme literalmente un poco burlándome de ese exceso de solemnidad que a veces es demasiado. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo fuera del Ecuador? Bueno, fuera del Ecuador estoy desde 2016. Publicar una novela de estas características en el Ecuador, ¿cuán difícil o cuán imposible fuera? Mira, publicar en Ecuador, a ver, vamos a definir primero cómo... Y luego vamos a hablar también un poco del mercado y dónde lo estás distribuyendo. Sí, acá, ¿no? Por supuesto, y muchas gracias. A ver, como es en muchas partes del mundo y como es lo ideal, es que tú vas a una editorial, ven tu manuscrito, les gusta, apuestan por él, te lo financian y ellos se encargan de venderlo. De esa forma ellos recuperan su inversión y te dan lo que te corresponde como autor. Eso es lo ideal. Lo que pasó un poco con esta precariedad con la que muchos editores en Ecuador y en otros países también han tenido,
Estoy diciendo antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue empeorar lo que ya estaba mal, ¿no? Yeah. Básicamente, unas editoriales lo que te dicen ya de frente es, oye, tú financia el libro. Sí. Te ha pasado también. Sí. Entonces, y créeme que no es fácil porque, a ver, las editoriales también, sobre todo las independientes, tratan de buscar fondos, a veces postulan a fondos para conseguir dinero o piden dinero donde sea, bueno, ya, eso les corresponde a ellos. Pero lo que voy con esto es que tú puedes, lo ideal, o al menos en mi perspectiva propia, cómo me siento mejor publicando yo, es cuando una editorial apuesta por ti. Es lo ideal, toma más tiempo, porque tú no manejas los tiempos de la editorial, tú puedes ser o no su prioridad, entonces depende de muchos factores que son azarosos. Y Limbo se estaba formando, estaba recetando manuscritos, agarré un momento clave en la editorial cuando estaban más abiertos, y ha pasado también con otras editoriales también de afuera que también mandé y montones me dijeron que no, o sencillamente no te dicen nada, que esa es la otra respuesta. Entonces, ¿qué pasa? En Ecuador, mucha gente le dicen que paguen su... Yo no estoy de acuerdo con esa forma. Si tú lo quieres hacer, tienes el dinero, tienes todo el derecho a poner tu dinero como te dé la gana, no voy a juzgar eso, pero yo no estoy de acuerdo con pagar por publicar. Si hubiera un caso muy específico en donde a lo mejor ponen un porcentaje importante y tú por ahí pones algo mínimo, pero aún así yo no me siento cómodo en esa modalidad tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está esa la opción o está la opción de la autoedición? La autoedición tiene sus pros y sus contras. Yo le veo más contras que pros, porque tienes que hacer cargo de todo, incluso de todo, y eso que es la parte más cara de pescado y cara. Y si tú estás ocupado, tienes que trabajar, tienes una familia, lo que sea, se va a hacer más difícil hacer esa cuestión. Entonces, por eso que no lo considero, a menos para mi caso tampoco algo práctico. Hay gente que le funciona, a mí no me funciona. De las publicaciones digitales, por ejemplo, ¿no has intentado por esa vía? Ahora Amazon que te publica su libro y tienes la opción tú como comprador de si quieres una versión impresa o si simplemente lo quieres en digital. Sí. Y Amazon te imprime solo libro vendido, libro impreso. Entonces sí. No es que haces un tiraje. Amazon, mira, Amazon es una opción que puede ser interesante. Yo confieso que no he averiguado a fondo. He visto un poco también cierto tipo de libros que publican en Amazon y a veces son personas que a lo mejor, bueno... No hay una garantía de calidad, ¿no? Sí, entonces... Puedes topar con... Cualquier persona puede... Y ellos quieren el billete, me explico. No hay una curaduría como una editorial que... Una editorial un artículo del Extra o uno del New York Times. Bueno, no sé. O algo así. Entonces, por eso digo que publicar en Ecuador es difícil porque no encuentras, por lo general, una editorial que apueste por ti y la verdad, me ha pasado a mí también, mi primera maniobra de Heimlich ha sido publicada en Perú, que fue donde salió primero, después salió en La Habana, y probablemente hay una nueva edición que vaya a salir en otra editorial, en la editorial hispana en Nueva York. Nunca ha sido publicada en Ecuador, y es una novela ambientada entre Guayaquil y Buenos Aires. En Buenos Aires tampoco me dieron bola, en Guayaquil tampoco. En Colegio Ciego en Surinam fue publicado primero en Colombia, en Random House. Y en Surinam. Y en Surinam no. Pero por ejemplo, hay una edición... Surinam ya hacen los restos del conejo. Por ahí. En Ecuador hay una edición ecuatoriana que se salió después, que fue a través de la campaña de lectura Eugenio Espejo, de Iván Ewes. Entonces, eso sí, tiene una edición, pero no he tenido yo primeras ediciones ecuatorianas de novela, ¿no? Por ejemplo, por eso te digo, no... Y de tus cuentos, yo tengo el gusto de conocer a Miguel hace algunos años, sí. Más compartimos hace muchísimos años en Buceta de Papel junto a Augusto Rodríguez, a quien enviamos un saludo. Y recuerdo que era un gran cuentista. Aquí su novia está presente, no sé si sigue siendo cuentero, pero escribía muy buenos cuentos. Recuerdo alguna vez un cuento tuyo, si mal no recuerdas, todo con la letra O, muy a lo viejo. Era un juego medio... Era un juego en el que la L estaba omitida, en realidad era la L. Yo la memoria. Entonces te extrañamos. Es un juego medio a lo George Perec, ¿ya? Pero acá en esa época que tampoco había leído Perec todavía, la leí después, pero lo interesante es que en realidad nació de una idea de un taller literario que estuvo en Buenos Aires. Era un juego en realidad, pero el juego después ya se fue mejorando y dije, uy, me gustó el cuento y ¿dónde quedó ahí? A algunas personas les pareció chévere. Sí, lo leí, lo pero es uno de mis primeros cuentos todavía más, como decir, de juventud, ¿ya? Pero ahí, un cuentito. De hecho, ahora dentro de poco va a salir una antología de literatura como infanto juvenil ecuatoriana. La pidieron y van a estar ahí.
Es un cuentito que no ha sido muy antologado, pero que lo leí hace muchos años en los cafés y todo. Pero eso. lo leíste en la Universidad Casagrande. Ahí me parece. Ese fue mi primer libro publicado ever, mi primer libro. Ever es... El primer libro de todos. Ya. El Círculo Vicioso para Principiantes. Un libro que le tengo mucho cariño. Un librito que obviamente pues que hoy lo hubiera podido escribir de otra manera, pero que fue su momento y respeto su momento histórico y me pareció chévere. Ese libro fue publicado, por ejemplo, en la universidad, por la Universidad de Azuay, ¿se imaginan? O sea, me publican fuera de Guayaquil y fuera del Ecuador. Nadie es profeta en su tierra. Entonces fue una editorial de edición chévere de Cuenca que hicieron bonito y bueno, salió el libro. No ha tenido reedición, lo que he hecho fue que hay, por ejemplo, el cuento que se llama Café Anacrónico, ha estado en varias antologías. Por ejemplo, una de las que más me gusta es esta que salió en España, en Páginas de Espuma, 22 escarabajos, antología hispánica del cuento. A ese quería llegar, pues. Casualmente quería. Y ahí está Café Anacrónico porque es un cuento que tiene un poco una referencia a los Beatles. Un poquito es como una ensoñación ese cuento, pero o sea, está planteado como un lugar donde es como un café donde todos están medios vivos, medios muertos. Cuéntanos un poquito más dónde encontrar este libro acá. ¿Cómo llegamos a él? ¿Cómo llega un lector a este libro? ¿Cómo llega un lector de Ecuador? De Ecuador. A Yo Beato es a través de Librería Española. ¿Okay? Librería Española es la única librería que ha apostado. Tengo entendido que Tolstoy también en Quito trajo unos libros, pero los libros de Tolstoy se agotaron rápido. Y Librería Española encuentras Quito, Guayaquil y Ambato, si no me falla. Exactamente, caballero. Entonces, eso y contentos. En Guayaquil lo encuentras en Seibos, San Borondón y creo, me parece que en algún creo que en Río Centro Norte me parece, pero en Río Centro Seibos está. En Seibos y San Borondón de ley. No sé si hay en el centro, creo que también hay otro. Había, ya no hay. Creo que no hay ese sede. Bueno, pero si ustedes googlean y buscan todos los locales de Río Centro, la Librería Española. Pero la Librería Española, lo van a poder encontrar. Ahora, tengo entendido también que los últimos ejemplares también van a ir al lugar de la presentación que vamos a hacer. No sé si podemos hablar de eso. Claro, por favor, sí. Claro. Entiendo que la presentación te la va a hacer un querido amigo mío. De una persona que creo que está por algún lado. Me parece que está aquí cerca, ¿no? Me parece que la he visto antes. Ajá. Ah, no, ahí está. El caballero acá, el ilustre. Que tú sabes que él presentó mi libro Mitómano allá por el año 2009. ¿En serio? Sí. Bueno, lo presentó en el MAC acá en Guayaquil. Mira tú, por favor, entonces tenemos acá. Entonces, bueno, Javier se dedica a presentar libros, esa es su profesión. Bueno, pues si fuese de 10 años, no creo que viva de eso. Hasta que malvive, entonces. Bueno, el punto es que vamos a ver. La novela técnicamente se presentó oficialmente en la Feria del Libro de Guayaquil el año pasado. Lo hicimos a distancia. Mi queridísima doctora Sonia Manzano, que le mando un fuerte abrazo y beso desde aquí, fue quien me presentó el libro, preparó un discurso y todo eso. Pero fue online porque no podía estar en Ecuador por entonces. ¿Por la pandemia o por la pandemia y por motivos también de la universidad? Los viajes también se puso muy complicado. Salir desde Canadá. Bueno, el punto es que entonces ahora vamos a hacer como un conversatorio, pero ya con el autor presente, carne y hueso. Entonces, vamos a hacerlo el jueves 2 de junio a las 6:30 de la tarde en Río Centro, Seibos. Entonces Javier y yo vamos a sostener un diálogo sobre la novela, un conversatorio, sí, un biólogo sería, no, un diálogo, Rafael. No, casi tratando de Lutier, ¿no? Yo sé. Va a ser una linda ocasión para conversar de un libro que realmente creo que es interesante hablar de historia del Ecuador porque es una historia tremendamente divertida y delirante. O sea, si algo tiene este país es historia totalmente. Es más, ahorita tenemos que cortar, se está terminando el primer bloque y en el segundo bloque vamos a entrar un poco más al detalle de lo delirante de la historia del Ecuador, específicamente de lo delirante de un informe presidencial efectuado el 24 de mayo. Así que no se separen de su radio o de su computador, tablet, teléfono, lo que sea, y ya volvemos con Juguete Rabioso. Seguimos con Juguete Rabioso. Estamos aquí con Javier Flores y nuestro invitado el día de hoy, el escritor, célebre escritor, entre sus amigos, y pronto a nivel nacional, Miguel Antonio Chávez. Gracias, Miguel, por estar aquí. Bueno, ya estuvimos hablando del primer bloque de la novela de Miguel, Yo Beato, que les recomiendo vayan a adquirirla en Librería Española. Y ahora, algo pasó esta semana, nos pregunta, algo pasó esta semana de lo que debemos hablar. Y es el informe de la Nación, Javi. Parece que no hubiera pasado, pero pasó. Yo no sé, los informes de la Nación solían ser un informe de lo hecho durante el año.
Yo lo que voy a reconocer es el poder de oratoria de Lasso, de haber sostenido hora y media de discurso sin haber hecho mayor cosa durante el año. Pero bueno, vamos a desglosarlo. Hablemos un poco del informe, Javi. ¿Lo viste? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Me dormí un rato, pero logré ver la gran mayoría del informe. La verdad es que un informe muy aburrido. Una pequeña cosa que quiero decir es que es maravilloso que ahora nos atiendan con estas cervecitas. Sí, claro, saludos. Estoy tomando antibióticos. Es una lástima que este individuo solo pueda tomar agüita. Es tan raro en Rafael no tener la cerveza que realmente se... O sea, esto es un momento único. Es un momento único. Literalmente. Esto no había pasado antes. La mamá de Rafael va a ver esto y no va a dar crédito. Sí, claro. Son épocas, son tiempos raros. Son tiempos distópicos, como yo vea. Son tiempos raros donde aparece un tipo a leer un informe que realmente... Bueno, no leer, bueno, sí, a leer, porque al final del día es un teleprompter, pero un informe que realmente no nos dijo mucho. O sea, leí un Twitter esta semana que decía: el informe de Lasso se resume en la culpa de Correa. Sí, pero también es como una historia en infinitivos. Es como cosas que van a pasar un poco más adelante. El tipo dio un discurso de campaña, no un informe de labores. Y lo llegó otra vez para dar un informe de lo que hiciste. ¿Sabes qué lo ratifica? Que las barras en el sitio gritaban Lasso presidente como que si fuera... Como que si fuera campaña. Como ese día se fuera a votar. Como si ese día se fuera a votar. Pero fue un discurso de ofertas. Vamos a hacer este año sí. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser en 100 minutos? No pude en 100 minutos, pero de este año, oye, seguro. Y según él estamos en un avión, pues, ¿no? Un avión de 2 turbinas. Una turbina que era la vacunación, que bueno, está bien, eso se la doy, se la concedo. Había que hacerlo. Ya conversamos la otra vez, Rafa, que eso tenía que ver mucho. Me parece válido, pero quiero preguntar, ¿qué otro gobierno se está haciendo popularidad por hacer la vacunación? Déjame cerrar la idea, Rafa. La otra turbina es el ahorro, que yo entiendo la vacunación muy bien, porque los benefició a todos, sin duda. Pero eso del ahorro, ¿realmente con qué se come, hermano? Porque la gente te va a decir, ya, chévere tu proyecto macroeconómico, pero eso a mí, en el día a día, no me resuelve absolutamente nada. Y entonces todas esas cosas que supuestamente te van a resolver la cotidianidad son las propuestas para el año que está corriendo desde ahora. Mira que lo conversábamos tú y yo minutos antes de iniciar este programa. ¿De qué sirve todas estas cifras macroeconómicas que muestra Lasso, de cómo ha mejorado la economía, lo bien que estamos cuando no hay paracetamol en los hospitales? Entonces, un expresidente ponía el ejemplo de que de qué te sirve ahorrar si tienes a tu hijo muriéndote. O sea, tú usas la plata que tienes para salvar a tu hijo y después vas viendo cómo haces. Aquí, ¿sabes qué? Es una porque se mueran los hijos, pero ahorremos. Es una situación que realmente no se veía, al menos en este grado de intensidad, desde los 90, creo yo. Y le quería preguntar a Miguel, siendo que tú saliste en 2016 del Ecuador, es decir, tenías un Ecuador que en 6 años seguramente te registra alguna diferencia para quien viene de parte de un mundo que está bastante civilizado, hace mucho frío, supongo, de ahí la herencia de la chaquetita y toda la historia. ¿Cómo has visto el Ecuador pasado ese tiempo? ¿Qué contrastarías, por ejemplo? ¿Qué dirías que es un contraste entre lo que tú viviste en su momento y lo que estás presenciando ahora, observando ahora, conversando ahora? Siempre en Ecuador hemos estado en crisis, siempre hemos estado jodidos, creo que es la constante de toda Latinoamérica. Pero hay formas de estar jodido y formas de estar jodido. Claro. Entonces, hay formas de estar jodido con un mínimo de esperanza, formas de estar jodido con una esperanza casi nula, o muy reducida, como ahora. Exacto. Entonces, lo que percibo, lo que he venido percibiendo, pero que se ha acentuado en estos últimos 2 años quizás, ha sido una desesperanza mayor. Los niveles de violencia que obviamente están ya una cuestión espeluznante. Entonces, en general, creo que por uno ve las redes sociales, lo que te cuentan tus amigos, tus familiares, cuando te dicen quédate por allá y no regreses, ya tienes un indicador de cómo está el país. Claro. Y eso me lo venían diciendo desde algún tiempo, pero de una forma mucho más constante, mucho más feroz, desde aproximadamente 2 años para acá. Ahora hasta los votantes de Lasso te dicen, si puedes irte, ándate, ñaño. Claro, y una cosa que me sorprende es que justamente gente que votó por Lasso y gente coidaria de Lasso ya le dio la espalda. Están muy decepcionados. Claro, decepcionados. Que Lasso les da la espalda a ellos en primera instancia. Porque no ha cumplido ni su propio plan de gobierno, ¿no? Y en efecto, creo que ahí vamos a ese punto. O sea, se puede discutir muchas más cosas sobre la democracia, que tiene una serie de falencias y cuestiones que habría que replantear. Empezando con esto del voto obligatorio. Me parece que ustedes ya han hablado de esto antes. Que Javier ha sido activista histórico. He seguido también su programa, conozco también lo que ha hecho Javier. Cuando salió Topless diciendo, no. Exactamente. Entonces,
Entonces, claro, es complicado y creo que, por ejemplo, no he visto una propuesta seria que venga a la asamblea que diga, ¿saben qué? Esto del voto obligatorio es bullshit. Porque mientras no sea obligatorio, el voto es clientelar. Entonces, y así es como está estructurada nuestra política y el funcionamiento de nuestro pseudo partido. Se podía decir muchas más cosas en nuestra pseudo-democracia en general, pero, por ejemplo, no sé, por los servicios básicos como conseguir sacar un pasaporte, sacar una cédula. Por ejemplo, ahora que revisaba... Ponme la música de Tom Cruise ahí, Misión Imposible. Que revisaba mi cédula y estaba así como que, miércoles, estoy acá, ojalá que no se me haya caducado porque no quiero pasar por el infierno a sacar cédula ahora, ¿no? Recuerdo, hace muchos años, estamos hablando de finales de los 90s, que en el registro civil de la 25 de julio, cuando uno iba, tenías que hacer una cola inmensa que te iba a tomarte más todo el día, y había una pared llena de puros dedos que eran las huellas digitales, era como el muro de Wall. Ese era el archivo. Cuando encontraban una huella iban a cotejarla con el archivo en la pared, a ver de qué es. La fotito era con recortadita, no era digital. Ya, no estamos en ese camino, pero es como que si vamos camino allá otra vez. O sea, han vuelto los tramitadores. Sí. Los tramitadores ahora pululan en los exteriores de las instituciones públicas. Los 90 han vuelto y Vino a Palma nunca se fue. Y vino a Palma regresa a Ecuador con gloria, porque Ecuador es el único país que le para bola. Yo cuando viví en Argentina hace algunos años, decían que existen 3 tipos de música, la buena, la mala y Vino a Palma. Entonces Vino a Palma siempre regresa. Aquí Enanitos Verdes y Vino a Palma. Bueno, Enanitos Verdes tiene algunas 3 canciones. Se presenta en Guaquillas, en la Troncales, claro. todos lados. Entonces, claro, y verdaderamente, o sea, a mí me apena mucho, o sea, no es que... O sea, uno también tiene, creo que su relación de amor-odio con el país. Creo que toda persona medianamente pensante tiene su relación de amor-odio, así mismo puede ser con todo, pero especialmente con el país, porque el país simboliza muchas cosas, no solo el lugar geográfico, también es los imaginarios que tenemos como ecuatorianos, y dentro de las diferencias que tenemos, pese a ser un país muy pequeño, también hay muchas diferencias, mucha variedad. La forma de vista como un ser, como alguien de la sierra ve el país, como alguien de la costa, de la Amazonía, no necesariamente son las mismas. Peor aún si vives en zonas mucho más alejadas. Entonces la migración ecuatoriana creo que... Las dinámicas de comportamiento de un lugar a otro son muy distintas. Claro, incluso los migrantes también tienen distintos lugares hubo quien decía o que entornos si el socioeconómicos. terremoto del 2016 se daba en Quito, se moría el triple de gente que se murió. Porque se da a las 7 de la noche en la costa, donde la gente está en la calle. Si se daba en Quito, ya todo el mundo estaba en sus casas. Entonces me pareció muy interesante ese análisis, porque va totalmente ligado a estas diferencias de comportamiento. Entonces, el tema es eso, que es muy difícil dar como que, o sea, digamos que la distancia te da una, si bien es la desventaja de no ver las cosas del día a día, sí hay una ventaja un poco en como que verte desde afuera y poder ser también autocríticos con cosas que no te das cuenta mientras estabas acá. Es un poco como cuando ves a tu pariente después de 5 años y dices, has envejecido. Pero el que lo ves todos los días no notas que envejeció porque tú vas con él en el día a día. Creo que al tú verlo de afuera tienes eso, ¿no? Entonces, el desgaste que nosotros sentimos en el día a día, como que nos vamos amoldando. Entonces, por ejemplo, el hecho, o sea, obviamente que si tú vienes a un lugar donde sea y manejas el auto o lo que sea y te ves que hay cosas que han cambiado, los edificios, eso pasa en todos lados también. Pero y lo que ha cambiado es la dirección de las calles, ¿no? Lo que antes era una vía. O la de vía que antes era un relajo. Oye, pues hace 5 años no era así. Miércoles. Eso me pasó la última vez que vine. Porque he estado viniendo esporádicamente, ¿no? Y no avisa, no avisa. La última vez vine fue muy reducido. Yo trabajo por días, por favor. Entonces, y vine antes, durante la pandemia, porque ha una desgracia familiar por el COVID, y estuvimos un par de semanas, ¿no? Haber visto, por ejemplo, cuando salen las noticias, por ejemplo, el Wuhan de Sudamérica, ¿no? Ver todo el asco y el desastre del colapso de la salud, cómo se tiraba la pelota entre la alcaldía y el gobierno central. Entonces, hay un momento que ya esta vaina ya pasa a niveles ya te da bronca, te da lástima, no sabes qué hacer. Y bueno, ahí también viene la gran cuestión, ¿no? O sea, que yo también lo he dicho, mis redes sociales también lo he dicho. Aquí, o sea, si solo nos ponemos a discutir los problemas del país con que estás a favor o en contra de Correa o lo mal que hizo, lo bien que hizo, lo que sea, y te manejas en esa espiral así, estamos en una espiral tóxica. Sí. Estamos como en una gran relación, el país está como una gran relación tóxica con sus mismos ciudadanos. No vamos a salir de esa vaina nunca mientras no hablamos al espectro y nos demos cuenta que, digamos, ok, tú piensas que este man fue un desastre porque hizo tal y tal cosa. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo los nuevos gobernantes para arreglar todas esas pendejadas que dicen que hicieron?
Entonces, ahí viene la cuestión pragmática. Solo siguen señalando el pasado. Ponemos a gobernantes, entonces, si tú dices, ok, este man hizo, ok, si él hizo eso, ¿qué estás haciendo para revertirlo? ¿Cuáles son tus planes a mediano plazo para que no vuelva a ocurrir lo que tú dices que pasó antes? Entonces, al ver esa ausencia, a mí, por ejemplo, hay un momento en el que... Pero el problema es cuando, el problema es cuando ves que lo que te dicen que lo que hizo el anterior estuvo malo y que lo que hay que hacer es esto y lo que en efecto lo hacen ya es un desastre. O sea, Lasso sí te hablaba de que tenía que haber un ahorro país porque se había despilfarrado toda la plata y todo. Pero hace el ahorro y no invierte un centavo en obra pública. Nuestras carreteras son un desastre. Es más, nuestro amigo el Curro no nos ha podido acompañar, entre otras razones, por los problemas de transportarse desde Cuenca. Me parece terrible eso. Y claro, la obra pública ocurre en la salud, o sea, que eso pasa en todos los países. Es un deber del Estado proveer eso, porque es parte de los impuestos que pagamos y todo eso. Estoy de acuerdo con el deber del Estado, pero sí puedo celebrar que la campaña de vacunación fue exitosa, fue bien llevada. Eso sí lo puedo celebrar. Ahora, ¿qué tanto eso es solo mérito del gobierno y qué tanto también eso viene de organizaciones internacionales? Porque había una distribución a nivel internacional de las vacunas, un direccionamiento de la pero hay que darle mérito que en la práctica es lo hicieron. Automáticamente eso se iba a hacer de todas maneras. Mira, y Moreno no lo hizo. Moreno no movió un dedo. Lo único que invirtió durante la pandemia Moreno fue en pagar deuda externa. Y otra cosa que, si nos ponemos también a ver así pragmáticamente, o sea, un gobierno de derecha eficiente le hacía mucho mejor al país que un gobierno de izquierda que hubiera prometido el oro del moro. O sea, aquí yo creo que estamos en un punto tan crítico que ya, pero ahora se hace más evidente que el ser derecha y de izquierda, o sea, es como, a ver, ¿cuál verdaderamente lo va a hacer? Porque si la gente votó por Lasso, entiendo yo que era la respuesta de Correa y otra cosa, pero no se esperaba lo que iba a pasar. Y algunos no se remuerden, no dicen nada porque no quieren que regrese el fantasma de Correa. Entonces, a lo que voy es eso. Se suele pensar que el tipo con dinero no fue incompetente para lograr dinero. Entonces, no te esperabas que un tipo con dinero como Lasso llegue al poder a ser tan incompetente. Pero, por ejemplo, no sé, si hablamos de propuestas de derecha, yo habría preferido 1000 veces la de Isidro. Y así, aunque alguien se me cae de risa en la cara. Nos pegábamos esa borrachera monumental. Isidro era un personaje, pero en ciertas ideas que tenía, las ideas en temas de algo eran bastante interesantes. Y me dijo que Barcelona iba a ser campeón de América y casi me lleva el voto. Casi, estaba... Bueno, lo mismo decía Bucaram. Y ya con la borrachera el carajo también. Ya estaba yo ya... Pero mira, si te pones a ver, en el caso, por ejemplo, de gobernantes, a la historia del Ecuador, que también es un punto que alguien quería hablar. No, si vas, por ejemplo, gobernantes como Velasco, ¿cómo es? Arosemena, Carlos Julio, Arosemena Monroy. Ya, claro, Carlos Humo. Era un gobernante de derecha, pero él tenía una visión nacionalista del país. Él nacionalizó el petróleo. Lo sacan porque, claro, los grandes poderes externos no estaban de acuerdo, pero demuestra que tuvimos también gobiernos de derecha que eran buenos. Incluso en su momento también como el de Galo Lasso, o sea, entonces no es tanto por demonizar a la derecha, pero ¿qué pasa? Tiene que ser gobiernos de derecha que también sepan hacer bien las cosas. O sea, es que creo que al final más allá de la ideología, sí, un buen gobernante, un tipo con un norte claro, puede hacer bien las cosas. O sea, al final del día, un gobernante lo que tiene que hacer es políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, que tengan un proyecto de país, pensar a largo plazo. Y la idea sería que, sin importar un signo político, si hay una política que funciona, que se mantenga. Y mira una cosa, para no caer tampoco en el fanatismo hacia Correa. Correa hizo cosas, supongan, en la obra pública y todo eso, que lo debieron haber hecho 20 años atrás. Lo hizo él, se llevó el mérito él, pero no significa de que él es el milagroso, el que trajo. No, y muchas cosas ya estaban en proyecto desde antes de que él hizo lo que se tenía que haber hecho siquiera 20 años antes. Como construir hospitales, por ejemplo. Siquiera 20, o sea, esta vaina debería haber ocurrido en la época de Bora, de Cordero, mucho tiempo antes, que recién se dio, todo, y ahora, también obviamente, si nos ponemos a hablar también todos los intrigos y las cosas de las cosas de corrupción, este programa dura 10 horas, ¿no? Pero quiero decir que más allá de todo eso, o sea, esas cosas que hizo y que muchos lo ponen como sus aciertos, ya, era lo que cualquier gobernante sensato tuvo que haber hecho y no hizo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita estamos viviendo una época, los nuevos 90s, que es... por eso también es asumir que cualquier persona que llegue va a hacer las cosas que tiene que hacer, y no es así. O sea, sí tiene su mérito, como tiene mérito Lasso en haber llevado a cabo la vacunación, tiene mérito que Correa ha sido quien ejecutó y no los anteriores. No estoy diciendo que no haya tenido mérito, pero pragmáticamente hablando, lo que cualquier gobernante tuvo que haber hecho por el país. No, así es. Porque era un deber hacer eso. Él tenía que hacer eso. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tenías esa vara alta,
se esperaba que Moreno y Lasso también habrían hecho lo mismo. Nada más, si lo has criticado durante tantos años, Sí. y tú has venido buscando la presidencia 10 años y diciendo que tenías la varita mágica, que en 100 minutos arreglabas el país, Sí. para venir a hacer un papelón durante un año. O sea, Lo que pasa es que también, mira, hay una cosa que no logró Correa y no logró ningún otro gobernante, que hay una cuestión cultural de fondo, que es esa vaina de la cultura del sabido. La revolución no fue cultural. No fue En cultural todo caso. y ese fue un gravísimo error. Yo creo que ahí se les cae gran parte, a pesar de grandes esfuerzos, gente que intentó hacer cosas y todo eso. ¿Por qué? Porque justamente vender la idea de una superioridad moral y tú hablas de otro país, todo bien, todo chévere, pero ¿qué pasa si tú estás vestido de frac y por dentro tienes tu ropa interior hecha pedazos y apestosa? Y eso es lo que pasaba dentro del país. Había pero culturalmente todavía se sigue pensando que, tú sabes, el sabido y todo eso. Entonces las leyes también, no te digo, es complejo porque incluso también por el proceso de las leyes está también la famosa discusión de las armas y la defensa propia. Entonces, claro, tú que hay es uno muchas de los cosas. países con menos muertes por cada 100.000 habitantes, Sí. Canadá. ¿Cómo ves esto del porte de armas? Ellos tienen porte de armas, pero lo que pasa es que está más regulado que en Estados Unidos. Ya. Hay regulaciones, o sea, tiene que haber una... Ahora, obviamente, no porque el persona va a estar armado, o sea, es una cuestión... Yo sé que es una discusión larga, es difícil, hay gente que dirá, yo soy pro armas y tengo porque, como dicen en Estados Unidos, ¿no? La primera enmienda me garantiza que debo tener armas y todo eso. Sí, la segunda enmienda, por eso tú estés constitucionalista gringo, ¿sabes? Más que yo te abogado, yo no soy abogado. Claro, entonces, a esa vaina, ¿no? Pues una cosa es tener una pistola, otra cosa es tener una AK-47, pues, o sea... Bueno, ellos tienen otros rollos, lo que pasó ahora en Texas también fue lamentable, perturbadora, pobres niños, pobres maestras que defendieron a esos niños, en fin. Pero lo que voy es eso, que hay una serie de cosas ahorita de prioridades que discutir que no se discuten. Por ejemplo, está lo de la elección que no debe ser obligatoria, están las leyes, por ejemplo, de las que te condenan cuando intentas defender en defensa propia porque viene un cholo y se te mete a la casa, o creo que hace poco vi que... No, tú tienes que preguntarle al cholo, ¿con qué calibre es el arma que trajiste? Claro, es 9 milímetros, espérate que voy a ver la 22 para defenderme, o sea... Para ir Porque si saco la 45 se me cargan a mí porque tengo más calibre que tú. Cuando el choro viene y le demanda al policía porque le pegó un tiro, entonces esas tonterías que O sea, a ver, yo no estoy en contra de que se investigue un policía que use el arma. Me parece que es un procedimiento normal. Claro. Hay que establecer que lo usó en legítimo derecho. Legítima defensa. Pero te digo, Y derecho, hay una serie de cosas. no necesariamente para defender. O sea, ¿sabes? técnicamente se llama legítima defensa. Ok. Tienes que cambiar una serie de cosas que considero prioridades, pero que no le han dado bola. Y verdaderamente es como que estamos en una círculo, una espiral. La salida fácil, como dicen en los memes, la vieja confiable es culpa del otro. Exacto. Oye, mira, Brother, pero ya, hasta Borrero dice que no hay que con volverse qué facilidad aquí, en esta ciudad en particular, se evaden las responsabilidades sobre lo que ocurre Definitivamente. con unas cuestiones meramente administrativas. O sea, este señor tendría que hacer esto y entonces yo no lo voy a hacer, o yo me conformo con darle carros a esta gente para que resuelva problemas que son tremendamente más complejos que salir a patrullar. En esta ciudad. En esta ciudad. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de que Cintia Viteri estaba muy emocionada porque están haciendo una piscina de olas. En medio de toda esta ola de inseguridad, de todo el crimen que hay en Guayaquil, no digo que tengan razón uno con lo otro, pero... me perdí en el punto, corta. Me perdí, realmente. Tuve un blackout. Bueno, Es que, entonces... ¿sabes qué pasa? Estamos en corte. Viene el segundo corte. Ya regresamos con Juguete Rabioso. ¡Vuelve a ti, Rafa! Ya me acordé. Seguimos con Juguete Rabioso. Y de lo que quería hablar en el bloque anterior con tu ese. Lo que digo es de que el municipio está más ocupado de hacer piscinas de olas, cosas por el estilo, que de controlar realmente u organizar y hacer grata la ciudad. Algo que a mí me molesta muchísimo es, tienes desde hace un par de años estos monederos, ¿cómo se llaman? Los parquímetros. Tú vas en los espacios públicos, pagas de acuerdo al tiempo que te vas a parquear. ¿Pero qué te ofrece el parquímetro? Solamente el derecho a usar el espacio público. Porque no hay nadie de la Policía Metropolitana, por ejemplo, recorriendo esos sectores. Lo que sí hay es dueños de la calle, autoproclamados dueños de la calle, que te van a cobrar por usar el espacio público. Y yo tengo la ventaja de medir 1,84 m, o sea, poca es la gente que me ofende gratuitamente. Pero lo noto a menudo a las mujeres, sí, se les cargan a las mujeres. Entonces el supuesto cuidador de carros, tú le dices, no tengo, y a las mujeres las insultan, les van rayando el carro, les van pegando en el carro. Y nadie controla este tipo de abusos de los dueños de la calle. Son verdaderas mafias, o sea, se creen dueños de las calles y se distribuyen y se respetan y se zonifican. Son más organizados que el gobierno central.
Y eso es lo que quería quejarme de la mayor parte de la delincuencia está mejor organizada que el gobierno central. Sin duda. Realmente. Buena puntualización. Oye, hay un dato que me parece interesante, un paralelo histórico que me parece interesante. Sí. Yo siento que, por ejemplo, cuando cayó el roldosismo, y esto es un paralelo completamente random, no estoy implicando nada con esta afirmación. El roldosismo te refieres a Bucarán. Bucarán, el partido roldosista, el PRE. El PRE estuvo... Sí, es que decirle roldosismo es un poco... Bueno, pero atentar contra la memoria de los dos, ¿no? Pero se llama así. En todo caso, el PRE. El PRE gobernó aquí en Guayaquil desde el año 84 hasta el 91 que salió Elsa. Primero ganó Abdalá, que, en fin, lo sacaron después de que dijo que los militares solo servían para marchar. Estuvo Soria. Soria fue después de Elsa. Pero el caso, el roldosismo muere. ¿Cuál es el que se llevó el mármol a la cara? El roldosismo muere. El que dicen que se llevó el mármol. El roldosismo muere con Elsa Bucarán. Y yo creo que el ¿Qué forma más fea de morir? Yo creo que el socialcristianismo ahora muere con Cintia Viteri. O sea, finalmente son dos mujeres las sepultureras de los grandes movimientos populistas, machos. porque al final del día, y machos, y los dos movimientos son populistas al final del día, porque el populismo del PRE es indudable, pero el Partido Social Cristiano también es ha devenido un populismo. No, y siempre lo fue de alguna manera. Pero antes por lo menos había contenido, había un norte ideológico más fuerte. Había una suerte de patriarcalismo, sobre todo en la época de Febres Cordero, que yo creo que sí fue un gran reformador. O sea, Febres Cordero hay que darle su mérito en la historia de la ciudad. Yo creo que ya después la fórmula se fue acomodando a ciertos intereses. Mira, que incluso Febres Cordero tuvo diferencias con Nebot respecto a la creación de fundaciones. Febres Cordero la llamó alcaldías paralelas. Exactamente. Y él justificaba que él solo creó una, la Malecón 2000, y que Nebot creo que 35, o sea, estoy tirando el número de azar. No, creó 7, pero el hecho es que Febres Cordero había hecho una para un fin específico y este man copió esa fórmula más o menos a manera de las unidades ejecutoras de los tiempos de Febres Cordero, como y en entidades ajenas, para crear municipios paralelos. Exacto, que entidades que no tienen un control de la misma forma que los órganos públicos lo tendrían. Y esa ventaja comparativa, sobre todo con un contralor amigo, porque hay que entender que también esa figura estuvo mucho tiempo, incluso este mismo contralor, durante el tiempo de gobierno de Nebot. En todo caso, lo que quiero significar con esto es que el declive de estos dos movimientos muy machos, muy populistas, creo que va a estar ligado a dos figuras femeninas. La de Elsa Bucarán en el caso del PRE, porque una vez que Elsa salió de la alcaldía ya nunca más volvió el PRE a ocupar ese espacio. Y yo siento que Cintia Viteri, no sé si llegue en esta ocasión a ser electa, si lo es, igual una alcaldía más y game over para el Partido Social Cristiano. Yo no veo cómo ese partido logra reinventarse. Ya Cintia Viteri está votando los últimos cartuchos y para mí se está pareciendo demasiado... Escucha esto. Para mí se está pareciendo demasiado a aquello que decía despreciar. O sea, el Partido Social Cristiano es cada vez más roldosista o tipo PRE de lo que alguna vez fue. No, sobre todo lo está haciendo va muy ligado a cómo ha evolucionado la forma de comunicarse, ¿no? O sea, antiguamente tú en campaña expresabas tu idea de alguna forma, ya sea en una tarima, ya sea en prensa, ya sea debatiendo. Hoy en día la publicidad de Herbas vestido de... la propaganda de Herbas vestido de viuda haciendo un TikTok o pasando un scooter. Son 14 segundos en que tienes que captar la atención. Ese es el mérito, si acaso cabe el término, de Viteri precisamente en estos tiempos. El haber entendido esa dinámica de relación con la gente, porque ella le está hablando a ese electorado. Es prostituir la política hasta el punto que es imperativo que el voto deje de ser obligatorio. Sí, en eso creo que estamos los tres en esta, clarísimo, en esta me mesa. sigue votando gente cuya única motivación es ¡ay, qué simpática se la ve! ¡Mira cómo baila! Es ñengosa como yo. ¡Ajá! Y se mueve y reggaetonea no Dorex. Entonces, claro. Eso es lo que motiva el voto. Pero siento, y tú percibes eso, Miguel, que hay una decadencia en el Partido Social Cristiano desde una figura como la de Febres Cordero hasta la figura de la alcaldesa actual. Sí, o sea, creo que el grave problema de todos los partidos en general, que han tenido justamente estas figuras patriarcales, de izquierda o de derecha, es que no han formado líderes. O sea, a ver, tienen seguidores, hay gente que ha estado durante muchos años, pero creo que la estructura siempre ha sido como muy piramidal. Entonces siempre tiene que haber como que el faro, el líder absoluto. O sea, ya no pero esto se agudiza en los 2000, porque yo recuerdo por el Partido Social Cristiano, tú puedes nombrar de los 90, Heinz Meller, Jaime Nebot y Febres Cordero. Son de la idea, lo que pasa era dominante, pero los otros tenían nombre político, eran personas políticas, no era solo parte el problema estructural de todos estos partidos es que era una cuestión piramidal y la figura del gerente o el presidente del partido era casi que el líder supremo Kim Jong-un en Corea del Norte. O sea,
es como esa figura de el que todos quieren ser. No sé, no lo veo así tanto en el pasado. Veo un Raúl Vaca, o sea, Rodrigo Borja, Andrés Vallejo. O sea, veo que había más cabezas funcionales. Pero, o sea, mira, eso no pasó ni en el socialcristianismo, ni en el antiguo PRE, ni incluso en el gobierno de Correa. De acuerdo. Entonces, a eso es que voy, es como una cuestión de vicio de los partidos ecuatorianos, no importa su orientación, que tienen esa cuestión y buscan este caudillo que siempre ha sido hombre. Y Correa se parece mucho a Férez Cordero, mucho más de lo que él quisiera admitir, por ejemplo. A ratos me parece que es más como Negor, porque incluso hasta ellos, incluso cuando Correa era presidente, claro, nunca lo iban a decir públicamente porque no era el stage que tenía que representar, pero cuando se encontraban y se daban la mano y todo esto. Bueno, Correa y Negor. Yo notaba que había cositas ahí como que había algo ahí que no me engañan. Cuando Correa era ministro de Economía, cuando Correa era ministro de Economía tenía una extraordinaria relación con Negor. O sea, León era panísima de Fidel Castro, de pendejada. Así es. Era panísima de chupa. Incluso la última vez que Fidel visitó el Ecuador fue a cenar al Cortijo a la casa de Cortijo. Entonces, es pendejada. Entonces, todos los tinglados de la política detrás te muestran una cosa, pero por detrás son otra. Entonces, ahí cuando dice, ahí uno se como que no sé, se desmotiva. Cuando dice uno peleando por los políticos mientras ellos se van a chupar después de la sesión de la asamblea. Tienes a los seguidores sacándose la madre, bla, bla, bla. Y vemos a almorzar juntos. Y se ponen a... Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Pueden hacer un pacto de la regalada gana. Así llamado. Así llamado. Pueden hacerlo porque es loco. Para nuestros amigos, seguidores millennials, el pacto de la regalada momento cultural. Fue un pacto que se dio en los años 90 entre el Partido Social Cristiano y el roldosismo, enemigos acérrimos en aquel entonces. Cuando se pidió una justificación a por qué se había dado el pacto, Bucarán dijo, le dio la regalada. Voy a hacer el acting de... Sí, por supuesto. Pacto. Con el Partido Cristiano. Porque me hará. Eso digo. Claro. Palabras textuales. Palabras y tonos textuales. Y hace un rato recordábamos que tremó un niño también. Cuando regresó en el 2005, después de su largo autoexilio, cuando regresó en el 2005, durante el momento de la pichicorte. Que el Papa esperaba para morirse. para morir. Claro. ¡Qué bueno este señor! Pablo II tuvo el detalle de esperar a que Dios, no me lleves, Dios. Hasta que el loco vuelva. Pero bueno, cuando vuelve Bucarán en esa ocasión a Ecuador, recuerdo que lo presenta a su hijo Jacobo en la tarima, y lo presenta y dice, Férez Cordero me lo traumó, por él es gordo. Que me increpaba, ¿qué me dices, marihuanés? No, este país... Pero tú tenías una anécdota más chévere, más graciosa realmente, chévere. De cuando lo entrevista a Rafael Cuesta, que le da respiración boca a boca al caballo. No, es que hay una entrevista que le hace Rafael Cuesta, que aparte fue uno de los 44 psiquiatras que instituyó a Bucarán. Y de hecho, hay un pedazo de conversación ahí donde el man dice que ya lo había perdonado, pero los primeros 30 segundos de esa entrevista son delirantes porque Bucarán ya le ha dado respiración boca a boca a un caballo. ¿Tú te imaginas que los primeros 30 segundos de entrevista un expresidente de la República te diga que le ha dado una respiración boca a boca a un caballo? La historia de la política ecuatoriana es tan bizarra que mi novela se queda corta. Así que eso le he agarrado ciertas cositas. Pero tú coges las crónicas de prensa, le cambian los nombres y haces otra novela. Eso, o sea, el non-fiction, la crónica sería espectacular. Bueno, acá simplemente es un ejercicio de gran, o sea, una gran parodia al Ecuador, pero bueno, en un terreno más ficticio, ¿no? Oye, ¿qué figuras del Ecuador rescatarías históricamente? ¿A quién reivindicarías como figura positiva para el país? Más allá de Pikachu y Héctor Calderón. Además del poeta Kirchner. Hablando de figuras históricas políticas. Sí. O en general. Bueno, si quieres en general, pero pensaba primero política, si tuvieras alguna. Si no, ya di Carapaz nomás. O sea, a ver, creo que como que... Quizás, a ver, es que si vemos al lugar común de los presidentes, se suele hablar a lo de Alfaro, incluso García Moreno. ¿Y por qué García Moreno? No, digo, incluso porque el tipo le tocó, a ver, había guerras civiles, el país estaba a punto de desarticularse. Y eso había 4 gobiernos. Había 4 gobiernos, sí, claro. Y aparte trajo los curas, el tema de la educación. Y ninguno hacía nada. El problema es que su visión, si bien buscaba integrar, había también un tema.
Y obviamente yo estoy en contra de las teocracias de cualquier tipo de religión. Y la visión religiosa de García Moreno, más en contra no puedo estar. El curuchupismo cultural, todo eso me parece completamente detestable. Pero de la boca para afuera, porque a la esposa de Lemus Rayo no lo consideraba tan curuchupa, ¿no? Bueno, esa es otra. Algunos dicen que son los que reivindican la historia, que están buscando incluso hasta canonizarlo o beatificarlo a García Moreno. Y de hecho, en la novela, el beato es el beato Gabriel. En el mundo distópico ya García Moreno ya está beatificado. Entonces es la figura central, tienes que adorar a esa figura porque ya es un beato, casi santo, ¿no? Claro. Entonces por eso la joda un poco con la... Su cuadro está al lado del de la Dolorosa. A ese nivel, exactamente. Entonces el beato que se refiere ahí es a García Moreno beatificado. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, está jodido, pero lo que quizás lo crearía es un poco visibilizar a figuras políticas, o en este caso presidentes, que a lo mejor se los conoce, pero que a lo mejor sería bueno volver a buscar, como que hacer un revival de entender el país que vivieron y ciertos aportes que intentaron hacer. Uno de esos, por ejemplo, para mí sería Carlos Julio Arosemena Monroy. Pero obviamente... Grande, un monstruo. Un monstruo. Y aparte el tipo era un personaje, obviamente... Más allá, ¿Es chiste, es leyenda urbana o es verdad lo del Club de la Unión? Yo creo que sí fue verdad. ¿Tú? Pero bueno. Sí, fue verdad. Sí. Bueno, aparte, si no me entro más. No me estoy refiriendo a esta faceta de... A sus vicios masculinos, como el suponía. No me estoy refiriendo a eso, sino a la visión. Y incluso, no sé... tipo de una lucidez brillante. Bombita dentro de todo también tuvo su... O sea, también era de esa onda nacionalista. Entonces, quiero decir que hay... Bueno, gobierno nacionalista y revolucionario. Y revolucionario, claro. Pero, por ejemplo, claro, por eso te digo, el lugar común está, digamos, reivindicarlo, lo pone a García Moreno, a Luis Alfaro, al mismo Roldós. Rocafuerte. Y Rocafuerte sería como el primer presidente ecuatoriano cuando Ecuador era recién República del Ecuador. Exacto, el primer presidente de la República. Y yo creo que merece una mención especialísima, a pesar de que quizás no haya sido un tipo con buenas virtudes o un tipo tan brillante en su mente, que en su gestión, cuando no era República del Ecuador, sino Estado del Ecuador en Colombia, se anexó a Galápagos, Ecuador, en el gobierno de Juan José Flores, que fue creo que lo único bueno que hizo. Y al menos... Y la única anexión territorial. Y la única anexión territorial de la historia de este fucking país. Todas las demás son pérdidas. Todas las demás son Como decía Carlos Arroyo del Río, por el único lugar que no perdimos es por el océano. Por el norte, por el oriente, por el sur. Y ahí, por ejemplo... Y ganamos en el océano. Ahí fue donde trepamos las islitas. Sumamos. Tienes otro gobernante. Ya perdimos los bienes... la riqueza marina ya la perdimos ante China, desgraciadamente. Bueno, porque también a China se le dio bastantes libertades y ya sabemos cuándo fue eso. ¿Y tú no crees que esas libertades van a continuar? Por supuesto, van a ahora continuar en todos los gobiernos con China. Claro, porque sabemos que fue a China. Eso también es curioso, sabemos si fue a China. ¿Cómo se satanizó a China? Durante 10 años se satanizó a China. Todo lo que hacía China era malo, la plata que nos daba China era vender el país. No, veía un reportaje de Coavisa la semana pasada. El presidente Lazo fue a China a establecer lazos de relaciones comerciales. Como si estuviera con Joe Biden. Ahora todo es maravilloso. Ahora China. Sí. Ahora China es demócrata. Claro. Pero por ejemplo, mira, 10 o 15 años, todos los chinos que hay en el mundo se van a levantar al grito de Chop Suey y nos van a dominar. Mi papá, cuando yo era chico, recuerdo me decía: nunca le puedes ganar una guerra a China. Y yo, ¿por qué? Porque siempre hablan chino. Claro. No, cuando hay un holocausto nuclear van a sobrevivir las cucarachas y unos cuantos chinos. Básicamente. Bueno, y del personaje histórico, entonces reivindicarías a Carlos Julio. O sea, bueno, aparte de Vicente Rocafuerte. Aparte de los que ya se han dicho que son los clásicos, pero los que también estoy plenamente de acuerdo, estaría Carlos Julio. Y desde la vuelta a Rocafuerte también le dicen que también fue medio, ¿no? Mató a gente y todo eso. Se bajó a gente. Se bajó a gente. Y no lo sé, pero al menos los que empezaron digamos, este gran caos llamado Ecuador tienen cierto mérito porque les tocó también un camello muy difícil. ¿No? De gran cacao a gran caos. Gran cacao al no caos y a la no república. Y a la no república. Bueno, entonces, y ahí, bueno, no sé, por ejemplo, también como gobernantes como en su momento, como Galo Plaza, que había también nuestra economía quizás era más bollante en ese sentido, ¿no? Bueno, se empezó a explotar el banano, que es lo que da estabilidad. El banano, entonces, ahora,
o sea, hubo también otros presidentes, por supuesto. Incluso el mismo Velasco dentro de su esquema, que para mí Velasco fue como que el padre del populismo en Ecuador. Sí, claro que sí. Y Velasco, a ver... El padre de la política de masas. Antes de Velasco la política era de cuarteles y de reuniones, de pequeños comités. El tipo hace la política de plaza pública. Y de ahí su frase, dame un balcón y seré presidente. Lo resume muy bien. Entonces, en ese sentido, bueno, yo no creo que ser padre del populismo sea un gran halago para él. Creo que era una figura que pudo haber despuntado incluso más en lo intelectual, pero creo que se perdió en lo político. Pudimos haber, o sea, perdimos un gran intelectual por irse a la política, pero al menos yo le reconozco que el fulano al menos fue consecuente y aparte pues no murió con poca cuestión material. Claro, los que se enriquecieron fueron los que estaban detrás de él. Enloquecidos por el dinero. Su esposa fue atropellada por un colectivo en Buenos Aires. O sea, Corina, que era argentina. Pero ese es de trepándose a un bus. O sea. Entonces estamos, y cuando viene Velasco Ibarra acá y se vengo a Ecuador a meditar y a morir. Entonces yo creo que también es una figura, que incluso ya también hay un académico griego que también lo reivindicó en una biografía. Entonces, Robert Norris. Sí, entonces creo que son figuras que hay que volverlas a ver. O sea, las que menciono y otras también en la zona de la política, pero realmente hay que como que redescubrir incluso los personajes que consideramos que son conocidos. Claro, por supuesto. Y como para incluso ver también otros ángulos. Darle más dimensiones, claro. O sea... verlos en su complejidad, ¿no? En la complejidad de la época, el contexto que tuvieron que vivir, porque cada contexto tiene sus propias exigencias, ¿no? Hoy en día creo que vimos probablemente la que yo siento personalmente, y creo que compartimos esto, una de las etapas más críticas de la vida de este país. Siento que el Estado realmente es disfuncional, o sea, no cumple el propósito último que un Estado debe decir. Yo puedo entender el fanatismo religioso de García Moreno en ese entonces. Para organizar un Estado con una base y por el peso que tenía la iglesia en esa época. Claro. No puedo entender un fanatismo religioso Opus Dei hoy. Sí, claro. Definitivamente. Bueno, pero por ahí Lazo y Correa se pueden dar un abrazo. Y tampoco puedo entender la postura de Correa. Porque es curuchupa, sí, es una cosa... Correa no es estadista. No, y hay cosas que tú tienes que ver las más allá de pone su creencia personal a la política. Hay cosas que tú tienes que ver las más allá de tu creencia personal. Lazo también lo ha dicho, también hay que reconocer. Aunque parece que cuando Lazo dice una cosa, la esposa, la primera dama tuitea otra cosa y ahí se le frega todo. Parece que escribiera con la izquierda, va escribiendo y va borrando con la muñeca. O sea, ya, porque cuando se manifestó a que él, su postura personal era en contra del aborto, pero que respetaba que este era un Estado laico, hasta ahí muy bien. Pero después cuando lo pudo tirar para abajo lo hizo. O sea, ahí uno se ponía a pensar, chuta, un banquero lo está corriendo por derecha al Presi. ¿Cuál es? O sea, este mano se vendía como el gran reformista y este tipo lo corre por no, le gana Correa en un mensaje liberal. Está grande y es un banquero. Pero después reculó. Pero en ese sentido creo que lo que es curioso por una figura como Eloy Alfaro porque tiene como que sus seguidores de izquierda y de derecha. Pero es que también fue un personaje también complejo, porque en ese sentido, el tipo también, bueno, la obra del ferrocarril civil empezó con la de García Moreno, claro. Todo lo que logró este man, y obviamente porque si tú ves, seguramente leíste la historia del ferrocarril, la que escribió él, fue una obra que también fue recontra satanizada, porque aparte terminó costando más de lo que costó, los muertos que tomó, la gente que hubo que traer de afuera, de Jamaica, de otros lados, para Archer Harman. Archer Harman fue el contratista y el hermano, todo ese relajo, o sea, es una historia y la visión, aparte este man ¿cómo es? De Eloy Alfaro era también, bueno, era empresario, ¿no? Pero también fue también con el machete de lo revolucionario. Entonces, un personaje muy idealista, pero tiene muchas más cosas. Claro, es como que si fuera una especie de, no sé, pues, un Emiliano Zapata, pero con un empresario, así, una figura bien interesante, ¿no? Y yo creo que más allá de todo o sea, creo que también el laicismo también fue un gran avance del país. Y si bien también, porque fue en el gobierno de Leonidas Plaza, hubo esto de la ¿cómo es? Del matrimonio civil, la unión civil creo que fue, ¿no? En la época de... No, cuando se creo que... A ver, hubo una cuestión de laicismo que se instituye en el registro civil, en el intermedio de Eloy Alfaro. Pero bueno, era cuando en el primer periodo de gobierno de Leonidas Plaza se instituye el registro civil y la ley de divorcio. Entonces cuando recién, antes de que se le vire, antes de que, digamos, el Moreno 1.0 fue Leonidas Plaza, el otro fue
De acuerdo. ¿Tú hasta cuándo vas a estar por acá en Ecuador en este video? No lo puedo revelar en este video. Okay. Pero va a ser muy poco tiempo. Poco tiempo. Sí. ¿Planeas regresar de aquí a cuántos años para que nos vuelvas a dar tu análisis de cómo ves el país? Porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les avisaré con su tiempo, todavía no lo sé, no lo puedo saber, depende de muchos factores. Ha sido un gusto tenerte acá. Un placer, muchísimas gracias. Pero no te haya mordido el juguete rabioso. Por supuesto. Y que te haya divertido. Nosotros realmente hemos disfrutado de estar aquí en RTP 96.5 y en infograma.net. Así que no dejen de vernos la próxima semana o esta misma semana, vernos de nuevo, como quieran. Esto fue Juguete Rabioso. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Adiós. Gracias.